Bueno, Andrew, qué gusto que podamos conversar. Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de compartir ideas con vos. Sos un gran referente para mí en cuestiones de liderazgo y de gestión. Y bueno, por supuesto todos estamos al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos y me pareció interesante que podamos conversar sobre tus miradas, sobre tu experiencia y bueno, un poco conocer lo que está ocurriendo allá. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Como tú sabes, hemos tenido el gran gusto de ser amigos y compartir esta amistad durante varios años y siempre te considero igual como un gran referente para mí. He aprendido mucho de ti y siempre es un gusto estar juntos. Qué bueno, gracias, gracias por este tiempo, Andrew. La verdad que hace algunos años tuvimos la oportunidad de compartir un rol en una organización internacional que lidiaba con diferentes personas de todo el mundo y por supuesto que la combinación de miradas y el aporte que puede hacer una persona con una mirada distinta es muy valioso. Entonces, me gustaría preguntarte cómo estás viviendo este momento, cómo estás observando lo que está ocurriendo en tu país. Sabemos que ha sido un país, que es un país castigado por esta situación. ¿Cómo lo estás viendo vos? Pues lo estoy viendo o sea, depende de cómo lo veamos. O sea, a nivel del país, pues tengo mucho, eh, eh, es cierto que estamos sufriendo un periodo bastante duro y este periodo o la causa de esta situación, pues hay muchas causas en nuestra cultura. Aquí en Estados Unidos es muy independiente, o sea, tenemos el arquetipo americano que es súper independiente, un poco sospechoso del gobierno, etcétera. Y eso nos limita un poco la respuesta a este virus y a este tiempo comparado con otros países donde la forma de liderazgo y la cultura es un poco más jerárquica. Um, y nosotros estamos enfrentando un periodo, un gran reto a nivel político en este país en este momento, que realmente nos ha limitado la respuesta bastante también. Entonces, a ese nivel general, me siento un poco angustiado, la verdad, por lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, y aunque este país tenga muchos puntos fuertes, esto nos está realmente eh, está abriendo la cortina un poco a los puntos débiles de este país en un aspecto difícil de ver. Estar en una posición salvo y sano con mi familia y todo, económicamente. Vivo en un país, en Oregon, que es un poco menos afectado por el virus. Nosotros tenemos oportunidades de salir afuera, etcétera, etcétera. Y a nivel personal, pues el tiempo de cuarentena aquí durante los 50, 60 días, también lo he visto como una bendición en el sentido de poder tomar un poco de tiempo para estar un poco más tranquilo, tiempo solo, tiempo de reflexión. Y siento que por todo lo negativo que estamos viendo en las noticias, etcétera, siempre existe una gran oportunidad para la reinvención, la renovación personal y también pues a nivel nacional en este país. Entonces, estoy medio optimista de lo que puede eventualmente suceder, porque con la misma eh, serie de dificultades que estamos viendo, pues también vienen oportunidades al pueblo americano de abrirse los ojos un poquito y que, o sea, que vayamos escogiendo nuevos caminos y estos nuevos caminos pueden ser muy positivos a nivel eh, de salud público, a nivel del cambio climático, a nivel de cambio del sistema de energía, etcétera. Hay
un jurgo de oportunidades para nosotros por delante y así lo quiero ver yo como optimista. Sí, te entiendo, y la verdad que para nosotros que no vivimos en Estados Unidos, mucho de lo que se ve tiene que ver como con una suerte de reality show, donde se van viendo diferentes situaciones con la prensa, con el presidente, con los gobernadores, como que hay distintos liderazgos en juego. Y como Sí. decía antes, sos un gran referente para mí en cuestiones de liderazgo. ¿Qué cuestiones positivas rescatás de los liderazgos que se están viendo hoy en día? Ya sabemos seguramente que el liderazgo de Trump sea uno que podamos criticar, pero me gustaría hablar sobre aquellas cuestiones virtuosas o positivas que estás viendo en el liderazgo de los gobernadores o de los líderes empresarios. Hay empresarios que han donado dinero, que Sí. se han involucrado, que están apostando a la cura, no solamente Ujú. grandes empresarios, digo, ¿no? Están observando esta Sí. situación y están sacando un liderazgo mucho más humanitario y auténtico y conectado con lo que está pasando. Veo que hay mucho involucramiento de los líderes en la situación, desde por supuesto Es muy Bill cierto. Gates en adelante. Entonces, me parece que si vamos a hablar del estilo americano que vos hablabas más temprano, de la independencia o de la individualidad, también veo mucho Ujú. líder empresario muy conectado con lo que está pasando. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Es muy cierto lo que dices y de hecho yo diría que por cada modelo negativo de liderazgo, que por cada uno de ellos pues hay 10 que son positivos, ¿no? Y es por eso también pues que soy optimista en el, o sea, a largo plazo de lo que está pasando en este país porque eh, a pesar de todo lo negativo que nosotros leamos en la prensa y este reality show, como tú lo dices, que estamos enfrentando en este momento a nivel nacional, pues hay muchos modelos de liderazgo positivos. Los gobernadores, como tú acabas de decir, la mayoría de ellos están tomando las riendas de esta situación y realmente llenando el vacío que tenemos a nivel nacional para darle más confianza y guiar con mano un poco más estable, navegar esta situación tan difícil que estamos enfrentando. Um, y creo que, o sea, hay muchos ejemplos a nivel no solo de políticos que son buenos, que nos están ayudando mucho a enfrentar esta situación, pero a nivel general de negocios, de las empresas, del sector privado. Hay muchas empresas. Yo en la comunidad en donde yo comparto bastantes relaciones con ejecutivos y líderes y dueños de empresas, yo veo mucha gente pues tomando pasos muy equilibrados, actuando con sentido común, velando mucho por los intereses de sus empleados, poniendo los intereses de la comunidad delante de los intereses propios. Así que hay muchos ejemplos de lo positivo a todo nivel aquí en este país y es lamentable que a veces seamos todos orientados demasiado a los noticieros que realmente nos venden una dieta de lo malo y no es todo el cuento. O sea, hay otros aspectos más importantes que podemos también mirar para realmente mantener un sentido optimista. Sí, la verdad que es un país, Estados Unidos es un país que ha logrado en los últimos 50 años ser, o más quizás, ser un lugar de destino para muchísima gente, ¿no? El sueño americano, la idea de la prosperidad, la cuestión aspiracional, aquello que uno puede llegar a convertirse si tan solo se esfuerza. Y hay muchos empresarios que han sido como self-made, ¿no? Como que se han hecho a sí mismos, que han avanzado Ujú, mucho. Y a mí me sorprende que esos empresarios están involucrados en lo que está pasando, como decías recién, ujú. están tomando decisiones en pos de la comunidad. Quiero decir que para todo, como decías, para todo lo malo que se ve, siempre hay como 10 veces más de bueno. ¿Cuáles son para vos las ideas que por ahí no se están escuchando o no se están viendo respecto de esta salida, de que hay grupos que están manifestando o protestando?
por una salida de la cuarentena versus otros grupos que están más protegidos. He escuchado a gente que está en la playa, en California, o hace una semana estaba en la playa diciendo, bueno, si me contagio, y bueno, será mala suerte. Es decir, como que hay muchas fuerzas. Me gustaría preguntarte a vos qué estás observando respecto de las ideas como de liberar la economía o de restringirla. Cuál es tu mirada respecto de esto? Pues por lo visto, la gran mayoría de los americanos apoyan la cuarentena y aunque sea un periodo muy difícil económicamente, reconocen que es lo necesario para avanzar ganar contra este virus a largo plazo, ¿no? Eh, Siempre en este país hay mucha gente que lleva la opinión contraria y estamos viendo pues en diferentes aspectos cómo se manifiesta. O sea, los jóvenes, por ejemplo, que no tienden a infectarse o llevar el virus o a tener problemas mayores con el problema con el virus. O sea, tienen menos cuidado y salen a las playas, etcétera. Como tú dices, hay mucha, mucho ejemplo de ese tipo de actividad. Por otro lado, aquí donde vivimos nosotros es una gran ciudad. La mayoría de la gente está muy cautelosa. Siempre hay grupos pequeños que llevan la opinión contraria. Parte de ellos responden a conspiracy theories y son de sectores ideológicos que están contra eh, eh, la autoridad, digamos, y creo que esto lamentablemente, o sea, recibe demasiada atención en la prensa, pero ellos siempre han habido en este país este tipo de grupos y movimientos, pero representan una pequeña minoría de toda la población. La gran mayoría de la población de Estados Unidos creo que está respetando lo que hay que hacer, a pesar de lo difícil que es y los retos que representa para tantos americanos que han perdido su empleo, etcétera, etcétera. Y tengo mucha fe en el ciudadano americano, a pesar de lo que se lea en el periódico. Sí, una de las cuestiones que por ahí más resalta es esta cosa como de un liderazgo que va de un lado al otro, ¿no? Pasamos de Obama a Trump y de Trump a, perdón, de Obama a Bush y de Bush a Clinton. O sea, es como si Estados Unidos tuviese que compartir o tuviese que vivir siempre en un extremo o en el otro en cuanto a estilos. Si bien, como una vez te escuché plantear, uno puede no estar de acuerdo con Obama y con algunas cosas que propuso, con su gestión, pero como persona, como líder, era un líder que está más cercano a lo que uno espera que lo que puede ser este gobierno. Eh, Sí, es ¿Cómo como ves un péndulo. eso? ¿Cómo ves este péndulo? ¿Cómo te sentís como ciudadano con respecto a este péndulo? Porque son estilos de No, liderazgo muy pues diferentes. claro, el péndulo ha ido de un extremo para otro, o sea, en estos últimos años. Y creo que parte de esa reacción es porque, o sea, por cada acción siempre hay una reacción, ¿no? Mm. Y como nosotros realmente dimos un pivoteo hacia nuevas políticas, etcétera, etcétera, en el periodo de Obama, en este periodo que estamos viviendo en este momento de liderazgo, es, o sea, como una reacción violenta a todo lo que se planteó y realmente lo que se avanzó en los años Obama, se está desbaratando, se está tratando o sea, de deconstruir en este periodo. Y es difícil ver, la verdad, pero creo que este periodo pasará también. Um, la reacción tan fuerte que estamos viendo, eh, justamente con este virus, creo que una buena mayoría de Estados Unidos está
tomando conciencia de que este experimento de Trump realmente no es algo que puede perdurar y que afortunadamente en las próximas elecciones de una manera definitiva lo que está pasando en este tiempo, porque, o sea, sobre todo para americanos como yo, que hemos vivido muchos años fuera y tenemos tal vez una vista un poco más amplia de lo que es Estados Unidos en base a eso, pues realmente, o sea, da mucha pena ver cómo Estados Unidos está portándose a nivel internacional en este periodo y, o sea, creo que hay oportunidades de volver a, a, a un periodo un poco más sano y reequilibrar nuestra política interna, pero también nuestra posición a nivel internacional eventualmente. Va a tomar tiempo volver a ganar la confianza de la gente, pero yo tengo mucho optimismo sobre ese punto porque aunque tengamos un desvío en el camino, creo que el camino en general todavía está asegurado a largo plazo. Entiendo lo que decís y realmente me hace pensar en los distintos estadios o las distintas etapas de evolución de un mismo sentimiento de nacionalismo o de un mismo sentimiento de patria o de pertenencia. Hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de supremacía blanca, que si bien vos decías, son esas minorías, pero, pero pareciera, hace poco leía sobre algo que se llama SJW, SJW, como guerreros de justicia social y gente que, como el efecto de lo políticamente correcto, ¿no? Como tanto tiempo de trabajar sobre la idea de lo políticamente correcto genera este mismo péndulo que decías, gente queriendo como demostrar que todo lo que se quiso tapar con lo políticamente correcto en realidad siempre estuvo y está ahí, no es algo que se corrige o que se erradica, ¿no? Como si el pensamiento incorrecto en realidad está ahí. Y hay manifestaciones, he estado viendo algunas personas hablando en entrevistas sobre el planteo de que han sido como esto, ¿no? Como presionados a callarse en un tiempo, pero que ahora están habilitados o están empoderados por el referente mayor a manifestarse de esta manera, lo cual es como conectar con lo más primitivo, ¿no? De lo que es la nación, la patria, es lo que vos decías recién del rol de Estados Unidos con el mundo también. ¿Qué pensás de esto? Pues reflejando un poco sobre tu punto, pues yo creo que, o sea, nosotros en Estados Unidos somos parte de una ola internacional de populismo, ¿no? Lo hemos visto en muchos países europeos y alrededor del mundo, de hecho, en Filipinas, etcétera. Y tal vez seamos parte de esa misma contagia que ha ido infectando el mundo de la política a nivel internacional. Pero esto del populismo está cada vez más siendo comprobada como una promesa falsa. Y este periodo de liderazgo negativo va a pasar. Y si aprovechamos bien este tiempo de reflexión, es una oportunidad de realmente eh, mejorar nuestra manera de ver qué es el liderazgo correcto para, o sea, a nivel político, a nivel del gobierno en cada país. Y yo espero que este periodo no sea desaprovechado en ese sentido en Estados Unidos. Y creo que hay en muchos lugares, a pesar de estos pequeños movimientos que aprovechan del populismo para hacer más ruido y tomar más poder, que es una cosa pasajera y que realmente el otro lado, la reacción de la mayoría de la gente, pues va a ser lo que gana el día a finales.
eh, hablábamos antes de empezar la llamada que en tus años de experiencia seguramente pasaste por distintas formas de pensar el liderazgo, ¿no? Hoy en día sabemos que la idea del liderazgo jerárquico, o el liderazgo vertical, o el liderazgo militar, por decirlo, ya ha dado paso a una forma de liderazgo más horizontal, más circular, más participativa, más humana. Eh, ¿cierto? Sé que trabajás hace 40 años liderando equipos. Imagino que habrás visto muchas experiencias diferentes. Yo trabajé con vos como líder de un equipo, 3 años en tu equipo, o sea que también conozco sobre tus formas y tu pensamiento, pero me pregunto si, si hay esperanza de evolución en la gente que tiene un pensamiento más vertical y quizás tu experiencia pueda contar un poco sobre cómo evoluciona la idea, ¿no? De una formación más clásica a una formación más avanzada, más moderna del concepto de Ujú. liderazgo. Bueno, tú sabes que tú y yo compartimos el don de haber aprendido el liderazgo en el mundo de IASEC, en nuestra organización internacional estudiantil a que nosotros pertenecíamos. Y con esa base en común, nosotros tuvimos la fortuna de poder aprender lo que es liderar en base a ciertos valores, ¿no? Y, eh, y a través de esa experiencia de jóvenes, también pudimos aprender lo que es eh, ver diferentes modelos de liderazgo y escoger el camino correcto, o sea, aprender de los demás. Yo considero que esa base desde joven, pues nos ha servido tanto a ti como a mí, como a miles de líderes que nosotros vemos en el mundo de IASEC, los alumni eh, que son casi 1 millón de personas alrededor del mundo y que muchos han subido a posiciones muy importantes a nivel internacional, gubernamental, ejecutivos de grandes empresas, etcétera. Y ellos comparten esos valores y creo que ese aspecto hemos nosotros podido aprovechar mucho en nuestras vidas profesionales. En el caso mío, pues el camino mío también fue un camino muy provechoso en el sentido de poder um, trabajar con mentores. Los mentores que yo tuve la dicha de tener en mi vida desde joven, que me abrieron puertas y me dieron oportunidades más allá de lo que tenía calificación o talento, pues era muy clave para mí. Y conforme he ido avanzando en mi carrera, pues también he visto lo importante, como he aprendido de esos mentores, de dar otras oportunidades a los demás, ¿no? Y, y creo que el, si he aprendido algo, pues eh, de eso es que poner a los demás en un punto, en una posición de aprendizaje y poner retos para los demás y empoderar a los demás a que tengan las mismas experiencias que yo he tenido en mi vida profesional, es tal vez una de las cosas más importantes del liderazgo en general y que más me ha dado satisfacción a mí en mi carrera. Es abriendo caminos nuevos para los demás y desarrollando gente. El crecimiento humano, el poder liderar con esa idea de poder facilitar el desarrollo de los demás es algo muy poderoso, muy potente y que da mucho más satisfacción que ser el más inteligente, que ser el más, o sea, dominante, que ser el que tiene todo el control, etcétera. Um, Así pienso yo un poco, pero definitivamente nosotros compartimos mucho de esa misma experiencia y ese punto de referencia
que ha sido muy provechoso para nosotros. Sí, dijiste una palabra que para mí es importante, me parece que es un buen punto de discusión, que es la dominancia. Esta, esta, esta característica que muchas veces uno espera de un líder, que tenga la dominancia, y que seguramente sea una de las primeras cosas que uno tiene que desaprender, ¿no? Que tiene como que quitarse esa idea de que liderar es dominar, o liderar es tener más fuerza, o liderar es ser más, tener la voz más fuerte, o tener la energía más alta. Yo he conocido en este recorrido que hicimos juntos y también en otras oportunidades, muchos líderes muy inspiradores y muy poderosos que no usan la dominancia como su fortaleza, que no la tienen como principal característica. ¿En algún momento vos tuviste que trabajar la dominancia? ¿Tuviste que trabajar, tuviste que decir, bueno, yo no quiero Claro. ser un líder dominante, o no te pasó eso? No, pues sí, definitivamente me pasó, me ha pasado varias veces. Parte del camino de desarrollo de uno es el camino de, de compartir contra el ego, ¿no? O sea, porque la dominancia, la arrogancia, viene mucho del ego de uno, ¿no? Y, o sea, para mí ese camino ha sido, o sea, con sus altibajos, con periodos donde realmente, en periodos de gran éxito, a veces pues estaba un poco desviado por el ego. Eh, Aunque, o sea, yo pensara que era más evolucionado en ese sentido, pues también he tenido que aprender tal vez la misma lección 2 o 3 veces en la vida, um, en periodos donde la humildad no era o sea, mía no era lo más alta. Pero creo que matando al ego a largo plazo es aprender de liderar con humildad. Y, o sea, hay muchos sistemas de aprendizaje sobre ese punto. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en la manufactura. En manufactura hay todo un sistema de técnicas de aprendizaje y manejo de fábricas en base al sistema Toyota de Japón, de Lean Manufacturing. Y Lean es un sistema muy regimentado, muy disciplinado, etcétera, pero no tiene éxito sin los principios que lo acompañan. Son principios que se llaman los principios Shingo, vienen de un señor Shideo Shingo. Y una de las reglas más importantes ahí es liderar con humildad. Y la segunda regla más importante es respetar el individuo, ¿no? O sea, valorar cada empleado, valorar el punto de vista, los conocimientos de todo el equipo, en vez de decir, bueno, yo soy el que lleva la batuta y yo voy a decir, así se hace y tú haces lo que yo diga, ¿no? Entonces, tal vez he aprendido a través de periodos eh, de dificultad que me han eh, hecho más humilde, que escuchar a los demás, ser un líder servidor de los demás, es un camino um, más valioso y también un camino que, o sea, que donde uno se siente mejor, ¿no? No sé si me explico bien, pero, No, sí, o sí, sí, sea, te explicás bien. tratando de explicarme. Me hace recordar una de las primeras reuniones que compartimos, donde vos eras el presidente de IESEC Alumni Internacional y yo era una persona que era un nuevo integrante del equipo, Uh -huh. y que me enviaste un correo y me preguntaste cómo viste la reunión, qué puedo mejorar. A mí me pareció tan sencillo escribir un correo y preguntar eso, y a la vez un gesto, como decías, de humildad y de ser un líder servidor. O sea, ¿cómo puedo dar mejor servicio a mi equipo? ¿Qué cosas puedo implementar que me pueda acercar a dar un mejor servicio? Uh -huh. Hace poco pensaba que la palabra humildad, esta idea de liderazgo humilde, hasta parece como una contradicción, ¿no? Como un oximorón.
como si uno pudiera hablar de liderazgo y de humildad en la misma frase, si no resultara como una contradicción, porque todo lo que conocemos como liderazgo es dominancia, es un rol fuerte. Bueno, Y tal vez la dominancia tal vez sea algo tradicional, el estereotipo, pero creo que, o sea, el rol modelo de liderazgo ha cambiado mucho en los últimos años. Todavía tenemos imágenes de grandes líderes que son súper potentes, etcétera, pero eso se ha ido disminuyendo a mi parecer, y hoy en día, tú ves a las organizaciones que realmente son las más destacadas, son las organizaciones que tienen culturas saludables, y en general la cultura saludable de una organización moderna es otro modelo de liderazgo que ese estereotipo de la dominancia, ¿no? En la organización de high performance de hoy, pues la cultura, la gente es más importante que la personalidad de uno, y la retroalimentación, no solo del jefe a sus empleados, sino de los empleados a su jefe y hasta el tope de la organización, es fundamental. De hecho, en una cultura saludable para mí, si no hay retroalimentación a los que llevan la batuta, están ciegos, están aislados, no saben cómo están siendo percibidos y no pueden servir a los intereses de la organización. Y justamente cuando hay un breakdown, cuando empieza a romper ese circuito de retroalimentación, pues la organización empieza a, a su desevolución y empieza a, a desarrollar el ambiente tóxico, perdón. Me gustaría Sí. preguntarte para cerrar la entrevista, me gustaría preguntarte sobre algún libro que te impacte, que quizás un libro al que regreses y que vos digas, en este tiempo de reflexión he leído de nuevo este libro o he descubierto este libro, y también si tenés algún referente de opinión que a vos te interese. Viste que en Twitter y en redes sociales uno puede seguir quizás a personas que uno quiere saber qué piensan. Si vos tenés algún referente que te interese saber qué piensa sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que quizás yo también pueda seguir o pueda conocer sobre su pensamiento. Wow. Yo leo tantos diferentes fuentes de información. No sé si te puedo dar un referente en Claro, este momento, claro. pero sí le veo a Bill Gates, por ejemplo, mencionaste anteriormente, Sí. un gran referente en este momento, porque es un hombre que, que en su época de liderazgo como a nivel de Microsoft fue un hombre muy dominante, y de hecho la cultura de Microsoft siempre era muy dominante, muy antagonista, y ellos llegaron a dominar mucho la industria de software por muchos años. Pero yo lo veo hoy en día mucho más suavizado, y la fundación de Bill and Melinda Gates, pues desde hace muchos años está haciendo mucho bien en el mundo, dedicándose a mejoras de sistemas del sector de salud, etcétera. Y de hecho, él tiene mucho que decir sobre el cambio de clima, cómo mejorar el medio ambiente, cómo combatir el virus en este momento. Así que es uno de los más destacados para mí a nivel internacional en este momento. Pero Seguro. hay muchos, y eso es, no sé, es una idea por lo menos. Seguro. Bueno, Andrew, yo quiero agradecerte muchísimo este tiempo. Siempre tenemos conversaciones y siempre son espacios de intercambio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, hemos estado en conferencias y en reuniones en distintos países del mundo y en cada oportunidad, siempre que compartimos, aprendo y tengo la oportunidad de ver quizás en alguien
muchos de los ideales que tengo respecto de qué es ser un buen líder. Así que te agradezco muchísimo este tiempo. Vamos a seguir conversando muchas veces más, pero me pareció interesante que aparezcas en este espacio de voces, porque así otros tienen la oportunidad también de escucharte y no quedan en una conversación unilateral entre nosotros, ¿no? Así que bueno, esa era la idea. Te agradezco muchísimo. Pues te agradezco a ti, siempre valoro mucho nuestro tiempo juntos. Te pido disculpas porque el español pues a veces todavía me da retos, me No, no, es desafío un poco, perfecto. pero Mucha ahí gente va a vamos estar adelante. pensando, mucha gente está pensando, impecable, qué perfecto el español de Andrew, seguro, estoy seguro. Ok, bueno, gracias. Buen día y un abrazo, ¿ah? Un abrazo, Andrew, gracias.